sí fue la última frase, cada esfuerzo, aunque tú pienses que no, bueno, a esta no llego, ya llegaré a la siguiente, puede decantar un partido, sí que en ese momento hablamos de que queríamos tener positividad. Entramos en un momento de negatividad. Todo lo que llegaba de fuera era inputs negativos, todo, 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 todo. Y de hecho yo me quité incluso las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el jugador? Muchas veces creemos que la comunicación es hablar y la comunicación, la parte más importante es escuchar. Cuanto más larga es tu carrera, más momentos malos hay. Es decir, lo normal no es ganar, es perder. Es que para mí la clave para llegar lejos hay un porcentaje alto de eso, ¿no? De ser humilde, de ser un trabajador y de ser una buena persona. Puedes llegar sin serlo, pero creo que ayuda más ese camino. Una característica de Marce es que él disfruta jugando. Él es como le pasa a Renfro, ¿no? Ellos le echas es como a los niños en un parque, le echas el balón y ya él disfruta, o sea, él todavía disfruta entrenando. ¿El mayor aprendizaje de tu carrera cuál ha sido? Pues el darme cuenta que las cosas pasan y que no son definitivas, ¿no? Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Hoy estamos de vuelta con un nuevo capítulo, un episodio en el que recibimos la visita de Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Real Betis, que acaba de conseguir el ascenso al ACB con su equipo. Bienvenido al canal, Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Nada, ¿qué tal estás? Lo primero, enhorabuena por ese ascenso. Pues tranquilo, la verdad que estoy tranquilo, tranquilo. Lo he comentado ya en algún medio más, la euforia, por ejemplo, cuando conseguí el ascenso con el COP, ahí sí quizás fue un momento más de euforia. Aquí fue alegría, pero más de tranquilidad, ¿no? De un año muy duro y de conseguir un objetivo que nos habíamos marcado, que era un objetivo complicado. Claro. Justo comentas que ha sido un año muy duro. Es verdad que pusisteis el broche de oro el domingo con esa victoria ante Fuenlabrada, pero durante el año os ha llevado al límite la temporada, tanto en liga regular como en esa eliminatoria contra Cartagena en playoffs y en la Final Four, ¿no? Sí, sí, bueno, ha sido. Esta liga es una liga muy complicada porque es muy igualada, porque es verdad que hay, como en todas las ligas, por supuesto, más fuertes que otros, pero aunque la diferencia pueda ser alta, pero no es la misma diferencia presupuestaria que puede haber entre un equipo top de la CB y un equipo media tabla o baja, ¿no? Aquí la diferencia pero no es tan abismal. Entonces, eso te permite que haya, que el equipo de abajo pueda ganar el de arriba perfectamente, ¿no? Y bueno, pues los playoffs son duros, los equipos pues tienen como todos virtudes y deficiencias, y entonces aquí es más fácil destruir que a los rivales. Y bueno, pues supimos sufrir en un playoff súper bonito contra Cartagena y teníamos esa sensación de que sacar el playoff nos iba a ayudar muchísimo porque había sido tan difícil, nos habían obligado a sacar nuestra mejor versión y luego así fue en la Final Four. Esa Final Four que comentas, que venía precedida de esa remontada a Cartagena, ganasteis en el quinto partido, ¿cómo la viviste desde tu experiencia después de bueno, una Final Four súper igualada que se decidió por detalles, tanto en la semifinal vuestra y la final como en la otra semifinal? ¿Cómo lo viviste? Bueno, tenía claro que eso iba a ser así, ¿no? Como dices tú, mi experiencia me dice que en una Final Four puede pasar cualquier cosa, incluso que te puedes encontrar que un equipo esté un día de dulce con la fecha para arriba y el rival no, y te saque del campo, ¿no? Pero si no pasaba una cosa de estas, me decía que los cuatro equipos nos habíamos ganado un partido al menos, y que iba a ser una Final Four de detalles, como así fue, ¿no? Nosotros ganamos a Estudiantes por una diferencia de 4 puntos, Fuenlabrada ganó a Palencia por una diferencia de 2 puntos en la penúltima jugada, y nosotros ganamos la final en una prórroga, ¿no? O sea, fíjate si ha habido detalles. Y por ahí fuimos, ya desde el cuarto partido de playoff, por ahí fue un poco el discurso diario, ¿no? De explicarle a los jugadores que en este tipo de partidos cada detalle te puede dar una victoria, ¿no? Un error, un simple error. Mira, poníamos un ejemplo que era muy visual. En el tercer partido, Alex Suárez se equivoca en algo que habíamos trabajado de una defensa, de un bloqueo, se equivoca más. Un error que no tenía por qué producir, que se tradujo en un triple y fuimos a la prórroga. Si ese triple no hubiera ocurrido, hubiéramos ganado el partido. Entonces, hablamos de eso, que cada error
hay que dar importancia porque es muy porque puede decantar un partido, que cada esfuerzo, así fue la última frase, cada esfuerzo, aunque tú pienses que no, bueno, a esta no llego, ya llegaré a la siguiente, puede decantar un partido y cada rebote también, ¿no? Y entonces fuimos con esa mentalidad creciendo y al final es lo que pasó, ¿no? Creo que fuimos el equipo que menos errores cometió, quizás que más esfuerzos hizo y que creo que estuvimos muy concentrados. De hecho, en 85 minutos que jugamos, solo estuvimos por debajo en el marcador 2 minutos en esos 85 minutos. Claro, además en el tramo final que justo conseguisteis llegar a la prórroga e imponeros, hablabas ahora de esa gestión, ¿no? Porque habéis sido el equipo de la liga que más partidos ha disputado. Mm. ¿Cuál es la clave para ti que ha sido la que os ha hecho conseguir este gran éxito del ascenso? Bueno, yo creo que primero siempre son los jugadores, ¿no? Porque es que ellos quieran, ¿no? Y el equipo ha querido siempre, desde nuestra primera reunión que tuvimos, donde yo les enseñé, bueno, pues las diferentes plantillas en los últimos años de equipos con grandes nombres, ¿no? Y que no habían conseguido el objetivo. Y con eso lo que les quería decir es que esta liga, los nombres no son tan determinantes, ¿no? Y de hecho que es importante conocer la competición. Ellos eso lo entendieron a la perfección, porque después de hablar eso, de enseñarles plantillas, las que habían conseguido ascenso, las que no, iniciamos un debate donde, ya te digo, fue nuestra primera reunión, los pesos pesados o los que tenían quizás más nombre, como puede ser Víctor Benítez, Alex Renfro, eh, hablaron mucho e introdujeron un poco lo que iba a ser este año, ¿no? Lo que ellos querían, lo que ellos creían, y desde ahí ya pusimos las bases. Y luego, pues en los momentos malos, pues el equipo también se ha ido ayudando entre ellos, han hecho reuniones ellos mismos, ha habido gente, pues como Víctor Benítez, con un liderazgo muy grande. Bueno, yo creo que todos estamos por la labor y esa es la clave, ¿no? Porque cuando no estamos, cuando no todo el mundo rema en la misma dirección, puedes conseguirlo, pero es mucho más difícil. Además, hablabas de la cantidad de equipos con grandes nombres. La semana pasada estuvo con nosotros en el canal Nacho Martín y él nos comentaba que es una liga tremendamente dura, la Leforo, o actualmente denominada Primera Fed, y que seguramente para él era quizás más competitiva ahora que cuando jugó en antaño. Tú que eres un entrenador con muchísima experiencia en la categoría, ¿crees que esta temporada en términos de competitividad e igualdad ha sido la más competitiva de la historia? A ver, no sabría decirte la más de la historia, porque una competición que creo que lleva ya 25, 26 años, ¿no? Yo he tenido la suerte de jugar 20 ediciones. Entonces, yo he vivido una etapa de donde esta competición, el LEP Oro, o LEP 1, que también se llamaba, era la quinta mejor liga de Europa, donde había presupuestos altísimos. Luego he vivido la crisis y la bajada, donde incluso yo he tenido plantillas donde el 40% del equipo ganaba 500 euros al mes. Y ahora un resurgir que creo que ha llegado a su máximo exponente este año, ¿no? Con esos 6 proyectos tan grandes, proyectos, bueno, superlativos, ¿no? Que no lo sabía desde hace muchos años. Pero claro, encima a esto le sumas que es un formato de Final Four que antiguamente no había, ¿no? Yo es la tercera que juego. La primera fue en el año 2009 y, y se quitó porque no tuvo mucho éxito. Luego se recuperó, en la que se jugó en Bilbao, que también estuve, y bueno, ahora es verdad que está, bueno, pues está triunfando porque se están llenando los pabellones, pero es más difícil porque no te permite tener un día malo. Ha sido muy bonita. Lo que sí te puedo decir, no sé si ha sido la más fuerte o no, pero que ha crecido y que ha sido muy bonita y que ha sido muy competida y con equipos muy bien trabajados. Justo durante la temporada, como comentábamos previamente, habéis tenido un montón de problemas con las lesiones, esas derrotas que encadenáis en Liga con Fuenlabrada y luego en Copa con Obradoiro. Como decía Víctor Benítez en unas declaraciones post partido, la presión que vosotros intentabais minimizar, pero al final estaba detrás, ¿no? Como entrenador, cómo has podido gestionar o cómo has gestionado esta situación junto a tu staff para poder solventar estas situaciones adversas y superarlas saliendo reforzados? Pues ha sido duro, ¿no? Y además tú has dado con una fecha que fue la fecha más complicada que hemos tenido, o la única complicada de verdad, que fue perder en Fuenlabrada, además perder de una manera dura porque nos sacaron del campo, el marcador, el equipo tenía corazón, nos llegamos a poner creo que a 7,
pero la diferencia fue que ellos jugaron mucho mejor y sobre todo fueron superiores, porque tú puedes jugar bien y tú mal y dices, joder, es que tengo un mal día. No, es que ellos, la sensación que nos dio es que son mejores. Y luego después de eso, a la siguiente semana jugamos la Copa y nos pasó lo mismo. Pero el jugador le costaba entender que fuimos a Fuenlabrada con lesiones, o con Sasa Bekovic después de una lesión de 5 semanas parado el primer partido que juega, con Deviso sin jugar, con Alex Suárez también fuera, bueno, con muchas bajas, ¿no? Y luego juntamos lo de Fuenlabrada, lo de la Copa igual. Eh, Esa ha sido la parte más difícil, ¿no? Hacer entender a los jugadores que el explicar por qué quizás no hemos competido tan bien no es justificar, ¿no? Yo nunca o nadie del staff ni de los jugadores pusimos una excusa de que nos faltaban jugadores. Sí explicábamos para que la gente pusiera en valor, pero no poníamos una excusa. Y esa fue la parte más complicada, porque luego cada jugador es diferente, ¿no? Y lo que le puedo decir, por ejemplo, a Víctor Benítez le puede llenar a él, pero no a Sasa Svetkovic, por ejemplo, ¿no? Entonces esa ha sido la parte más complicada. Y luego sí que en ese momento hablamos de que queríamos tener positividad. No queríamos, es que entramos en un momento de negatividad. Todo lo que llegaba de fuera era inputs negativos, todo, 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 todo. Y de hecho yo me quité incluso las redes sociales, ¿no? Y, y de eso hablé con el staff en nuestro despacho, que no, que teníamos que ver la parte positiva y transmitir positividad y optimismo. Y bueno, esa semana fue dura, fue muy dura, pero yo creo que hicimos una cosa muy bien, que es hacer un post partido en vídeo y abrirlo al diálogo, ¿no? Y los vídeos nosotros duran 15 minutos entre que lo vemos y lo explicamos, y creo que estuvimos una hora en el vestuario donde los jugadores pudieron hablar. Yo creo que verbalizar las cosas y hablarlas en alto y que la gente la escuche y hace muchas veces que ese miedo lo compartas con los demás y lo diluyas. Y creo que salimos muy reforzados de la reunión y luego el partido siguiente, que era clave, que fue contra Alicante, que era el primer partido de la segunda vuelta, lo ganamos y fuimos enganchando otra vez una racha y volvimos a encontrarnos bien, ¿no? Has destacado justo ahora este tema de la comunicación, de la importancia que tiene en un equipo para afrontar pues, los malos momentos o los momentos en los que pues, baja un poco, ¿no? Es un aspecto, yo creo, muy importante que, además, como comentabas, en tu equipo con Renfro, con Benítez, con jugadores muy experimentados también, nos ha ayudado un montón. Tú como entrenador, con toda la trayectoria que tienes también, ¿qué importancia le das a este aspecto de la comunicación en base a la hora de conseguir éxitos? Pues mira, para mí es clave. De hecho, si te metes en internet en la pandemia y buscas en el SINEP, en el Sindicato de Entrenadores, bueno, muchos entrenadores hicimos unas charlas online sobre diferentes aspectos y yo di una sobre la importancia de la comunicación, ¿no? Soy profe de los cursos de Quirón y del Gobierno Vasco y doy dirección de partido, dirección de equipo y una parte de la asignatura hablo sobre la comunicación, ¿no? Y de hecho, después de esa charla que hice para SINEP, me llamó Gran Canaria de baloncesto y me pidieron dar una charla sobre ese tema para todos los entrenadores del club, ¿no? Creo que es muy importante y bueno, pues, y más en el baloncesto profesional y en los entrenadores. Creo que el poder comunicar bien o el tener armas para saber comunicar es importante. Hay veces que llegas y hay veces que no llegas. Lo que tienes que tener claro es que cada jugador es diferente y que el mensaje que le puede llegar a uno no tiene por qué llegarle a otro, ¿no? O el mensaje que te salió bien un año no tiene por qué salirte bien al año siguiente. Entonces, la clave es detectar qué es lo que necesita el jugador. Muchas veces creemos que la comunicación es hablar y la comunicación, la parte más importante es escuchar. Y bueno, pues creo mucho en eso e intento, bueno, habrá veces que lo haré mejor, otras veces que lo haré peor, pero para mí es una parte fundamental de mi profesión.
Qué importante eso que comentas, Gonzalo, porque además mucha gente ahora estará diciendo, Betis ha ascendido, guau, es que una gran plantilla, gran cuerpo técnico, bueno, pero la clave es también usar la comunicación y ponerla al servicio del equipo para salir reforzado, ¿no? En tu caso personal, te quitas esa espinita de ese ascenso fallido con Ourense en 2015, lo conseguisteis en las canchas, pero os lo denegó la ACB. A título personal, Gonzalo, en cuanto fuiste consciente, cuando pudiste razonar que habías ascendido a la CB, qué sensación tuviste? Pues mira, todavía no lo tengo ahí porque como he vivido es que lo de Orense, yo tengo contratos firmados en mi ordenador porque yo hacía ese trabajo también de jugadores para CB firmado, ¿eh? Teníamos acá el Fog firmado, teníamos a Yaramaz también, al hermano, teníamos cerrado también a un chico Campadas cedido por Olympiacos, o sea, era una cosa que teníamos ya el equipo, bueno, a Guillermo Rejón, a Pedro Guerrero, a Pedro Rivero, Marcos Suca y Salvarco tenían contrato en ACB. Teníamos perdón, a Jonathan Barreiro firmado para ACB, con un chaval con 18 años en esa época. Bueno, estábamos haciendo el equipo y al final nos echaron. Bueno, el pacto fue un ascenso en diferido. Entonces, estuve un año compitiendo en Leboro, que jugamos playoffs otra vez, con un equipo de chavales muy jóvenes pero también preparando la CB y no lo conseguimos. Entonces yo hasta que no vea el equipo inscrito, no voy a tener esa sensación de eso, ¿no? Cuando lo consiga, eh, pues te podré responder, pero ahora mismo no la tengo, no tengo esa sensación. Vale, justo te iba a preguntar si después de, aunque no se haya todavía materializado, ¿no? De forma oficial, el ascenso lo habéis conseguido en las canchas por lo menos y con la dificultad que atesora. Cuando consigues, en este caso, el ascenso después de tanto trabajo, de tantos años de sufrimiento, de caídas, ¿sabe mejor? Más allá de que, Sí, como dices, quede, todavía materializarlo. no, pero sí que sabe mejor, porque cuanto más larga es tu carrera, más momentos malos hay. Es decir, lo normal no es ganar, es perder. Y yo siempre ponía el ejemplo de entrenadores de máximo nivel. Bueno, para mí, entrenadores pues, de lo mejor de Europa, ¿no? Como puede ser un Chus Vidorreta, un Joan Plaza, un Pedro Martínez, Luis Casimiro, con una trayectoria grande. Mira en su carrera cuántas veces han ganado. No, títulos. Es que es muy difícil. Y te hablo de entrenadores, uf, porque para ganar encima de tener un año bueno tienes que ir a proyectos que tengan opciones de ganar. Eh, lo normal es no ganar. Pero claro, yo había tenido una carrera más o menos buena, con más éxitos que fracasos, o no me gusta denominarlo así, ¿no? Con más momentos buenos que malos, pero enganché 2 temporadas y media. Bueno, la última no la cuento porque fue algo de lo que me siento muy orgulloso. Fue ir a ayudar a un amigo que me pidió el favor, pero sí que vine de un año del COP con la pandemia y luego en Alicante, y ahí quedé como un poco señalado, ¿no? Entonces, incluso todo lo que te llegaba era bastante negativo y bueno, pues el conseguir ascenso, el ir a Canarias me ha ayudado mucho, pero luego es como sentirte, oye, pues joder, que esto es un ciclo y que hay veces que las cosas salen mal, pero eso no hay que dejar de creer en uno mismo. Y ahí sí que quizás por eso he tenido más tranquilidad, más de, bueno, pues mira, oye, que sí, que esto sirve, ¿no? Justo te iba a preguntar ahora por esa experiencia en Tenerife. La temporada pasada estuviste en el staff de Chus Vidorreta, pero después de una temporada en la que saliste de Alicante, ellos te dieron la oportunidad en unos meses complicados. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendizajes o qué es lo más importante que has podido extraer de ella para esta gran temporada que has tenido en Sevilla? Mira, la temporada fue increíble. Es una estructura, como dicen los americanos, ¿no? Es una organización increíble. Es un club. Es que no lo puedo explicar muy bien porque es que es perfecto, ¿no? Los que mandan son muy empáticos, gente muy empática. Evidentemente, cuando hay que apretar, aprietan, pero gente muy empática. La gente que trabaja en el club, hay el departamento de marketing, todo el tema de la gente que lleva la tienda, pues todo, o sea, todos los departamentos, que es un club grande, es gente muy trabajadora, pero gente muy cercana, muy cercana. Y luego los jugadores increíbles, o sea, claro, por una parte del éxito es que
tiene jugadores tan buenos, tan profesionales y gente tan buena a nivel personal. Y luego el staff era increíble, ¿no? Chus lo lidera, es un entrenador, bueno, para mí me decían, ¿qué destacarías sobre Chus? Si tengo que poner solo una cosa, podría destacar muchas cosas, pero es que es una persona muy inteligente, ¿no? Si tengo, me dices, oye, una cosa, pues muy inteligente. Pero allí compartí con Chisco, que es el preparador físico, que es increíble, Juan Gatti, Nacho Yáñez, bueno, los médicos. Es que primero me ayudaron a volver a sonreír, a volver a disfrutar del baloncesto, me limpiaron la cabeza. Mi baloncesto siempre ha sido un poco del estilo de Chus, ¿no? Me gusta mucho lo que Chus proponía, pero también ha sido un poco ideas mías, ¿no? Quizás complicarlo demasiado, pero bueno, enriquecerlo. Y me sirvió sobre todo para creer en que lo que yo hacía estaba bien, para volver a disfrutar de esto muchísimo. Y cuando tuve la opción, el propio Chus me dijo, tienes que salir, tienes que cogerlo. A Niano, que era el director deportivo, tú eres entrenador. Y no sé, fue como estar en un spa durante una temporada entera de muchísimo trabajo, muy dura, pero me sirvió. Y lo he dicho en muchas entrevistas sin que ellos lo sepan. Luego se lo hice llegar y les di las gracias cuando ascendí a todos, porque es verdad, porque creo que bien nacido ser agradecido. Y fue para mí aire fresco, ¿no? Volver joder, como las vacaciones, dices, vuelvo con la energía recargada. Y ha sido así. Y he aprendido luego de baloncesto muchísimo, de mi cuerpo técnico, de mis compañeros, pero sobre todo me sirvió para volver a sentirme bien. Además, bueno, de hecho, Vidorreta, como de todo el staff y de la plantilla, se está viendo, ¿no? El éxito todos los años que llevan trabajando en la línea correcta, porque no es fácil, y menos sin tener el presupuesto más alto, estar donde están año tras año. Precisamente la semana pasada Nacho Martín nos comentaba sobre Chus Vidorreta, que coincidió con él en el Estu, que era una persona que gestionaba muy bien el grupo, incluso que hacían actividades fuera de cocinar, unos un primer plato, otros un segundo, que eso lo gestionaba a la perfección. Y qué decir de todos los jugadores con los que has compartido, Gio, por ejemplo, Marcelinho, que tenemos aquí su camiseta y que Sí. ahora está haciendo un temporadón. Tú que has tenido la oportunidad esa temporada de vivir desde cerca todo el trabajo, toda la figura de Marcelinho Huertas, ¿qué nos puedes contar de él? Aunque ya sabemos, evidentemente, muchas cosas. Bueno, es que eres un. Primero, para mí, la clave, igual me decías, una característica de Chus, pues una característica de Marce, es que él disfruta jugando. Él es como le pasa a Renfro, ¿no? Ellos le echas es como los niños en un parque, le echas el balón y ya él disfruta, o sea, él todavía disfruta entrenando. O sea, Marce es un jugador que disfruta entrenando, tiene 42 años. El año pasado, me acuerdo un día que estábamos rotándolo porque estaba como tocado y el tío no quería cambiar en el entrenamiento, o sea, él quería seguir. Y él todavía tiene pasión por el baloncesto. Luego, pues, es una persona muy inteligente, es una persona que se cuida mucho, es una persona que escucha y luego encima ha dado en un sitio perfecto, ¿no? Con un entrenador perfecto que cuadra increíble, con un staff genial, con un preparador físico que sabe cuidarlo, con unos compañeros que le dan ese rango de protagonismo sin celos. Es que para que todo brille o para que alguien brille tanto y tanto tiempo, no es casualidad, no es solo mérito de una persona, es mérito de muchas cosas. Es mérito de una isla que es increíble, ¿no? Entonces, Marce es feliz en la isla, tiene una familia genial, tiene un entrenador que cree en él y tiene un staff que le cuida, tiene un club que, bueno, pues que está en el sitio perfecto, en el momento perfecto. Y encima físicamente es un portento. Entonces, es que queda Marce para rato todavía. No, qué privilegio haber podido disfrutar en tu caso de él. Justo antes lo comentabas, la gran experiencia que tuviste en Tenerife. Antes de llegar a Tenerife, como decías, tuviste momentos también de dudas, sales de Alicante, estás unos meses sin equipo. En algún momento, Gonzalo, aunque has tenido una trayectoria muy amplia de muchos, como decías, más éxitos que derrotas, ¿en algún momento, en esos momentos más complicados, has llegado a dudar de ti como entrenador? Sí, sí, hay un momento que te hacen dudar de ti, porque no es que dudes tú, sino que hay un momento que te hacen dudar, que te calienta la cabeza y que dices, ostras, pues mira, yo he tenido la suerte que desde que empecé en el baloncesto profesional, mi primer contacto en el baloncesto profesional fue en el año 2000, en el inicio con Miguel Ángel Martín, que en paz descanse, bueno, pues en el primer año de Alec 2.
Y desde el año 2000 hasta ese año que dices de Melilla, nunca había dejado de trabajar. O sea, siempre había, tío, había empezado en una pretemporada, ¿no? Y después de Alicante, que es verdad que yo tenía un contrato de 2 años, que la reunión que tuvimos primera fue increíble porque se hablaba de un proyecto, incluso querían que estudiara 3 años. Y luego al final era mentira, ¿no? No era un proyecto, lo que querían era ganar. Y de hecho, cuando yo fui a la reunión, termina la temporada, pues con las cosas que había que hacer para el año siguiente, con jugadores, con cosas que había que mejorar, con cosas que yo había cedido porque era un proyecto, ¿no? Como la marcha de los dos americanos, porque sí, eh, cuando había que fortalecer el equipo y no se podía, pues ceder porque era un proyecto, pues de repente esa reunión yo llevaba con el ordenador, con toda la charla y me dicen que, bueno, que no cuentan conmigo porque querían que no había salido bien. Y la frase final fue de, bueno, si hubiéramos ganado 2 partidos más, quizás no estaríamos hablando de esto. Entonces, ¿el proyecto dónde está? ¿No? Y me acuerdo que en esa reunión, el que ejercía como director deportivo, como persona, me echaba en cara una frase que yo no entendí mucho, que era mi buenismo, ¿no? Decía, es que no me gusta no entendemos tu buenismo. Más o menos lo que venía a decir es que el que en los momentos complicados, pues buscar el lado positivo, que eso no. Entonces, y esa salida fue como, me afectó a nivel deportivo, porque la gente decía, ostras, este tío lo han cortado con un contrato, con un año más, y no tuvo una oferta ese año, ¿no? Una oferta y dices, bueno, pues me dicen que hay que hacer un proyecto, me dicen que vamos a ir poco a poco, y intento, como he hecho siempre, ¿no? Pensar más en el club que en mí, y de repente eso es un problema. Bueno, para que te des una idea, con el staff, estuvo el staff que tuve en Alicante, estuvo detrás mío en el banquillo en la Final Four. Seguimos en el chat de grupo con uno de los ayudantes, con Alberto Carrillo, prácticamente hablo todos los días. El staff fue increíble, pero el club me afectó mucho, ¿no? Me hizo mucho daño a nivel personal y me hizo mucho daño a nivel mental, porque además luego me intentaron, bueno, pues no cobraba, tuve que ir casi a juicio para cobrar el dinero que me debía, bueno, muy mal. Y eso me pasó factura. Luego me llamó Melilla para intentar, el equipo estaba muy mal, un equipo que iba muy mal, pero bueno, para ayudar, dije que no porque no estaba preparado, pero luego el presidente, que es una persona que conmigo se ha portado siempre increíble, me pidió 2 veces el favor y a un amigo no es decir que no. Y bueno, hablé con mi agente y mi mujer me dio la clave y dice, siempre has hablado de Melilla increíble, siempre hablas que es una ciudad que te ayudó, tú no eres de dejar tirada a la gente que te ha ayudado. Y me fui allí, ¿no? Y fue una mitad de año difícil, pero sí que me afectó y sí que me hicieron creer un momento que quizás se me había acabado el baloncesto. Bueno, y lo que cuentas ahí, además con toda la experiencia que tienes, con todo el recorrido, pues bueno, seguro que ayuda a otros entrenadores más jóvenes que estén escuchando esto y estén en tu situación a ver que realmente, pues bueno, las dudas a veces también es algo normal, pero bueno, hay que seguir trabajando siempre, ¿no? Y confiar en el talento que uno tiene. Vamos ya con las tres últimas, Gonzalo. Evidentemente, esta temporada, tú mismo lo decías, la clave ha sido el equipo, el bloque, cómo han aportado todos, los que juegan más y los que juegan menos, pero te tengo que preguntar por un jugador bueno, que ya conocíamos en la categoría y ha hecho otro temporadón, que es Mark Hughes. ¿Qué nos puedes contar de él? Buah, pues primero que es un chaval excepcional, pero excepcional. Y a todo el mundo le cuento el mismo ejemplo. Es un chico que tú estás jugando mal y llegas al vestuario y aprietas y dices que estamos haciendo mal esto, esto y esto, o él ha cometido un error y se lo dices, y es un jugador que está sintiendo con la cabeza. O sea, no es un jugador que está mirando para otro lado ni que está diciendo, va, no, no, él está asumiendo o que el equipo está jugando mal o cuando es cosa suya individual, lo está asumiendo o te dice, no, no es verdad, tienes razón. Eso ya habla de un chico increíble. Luego es un excelente trabajador, es un jugadorazo, pero es que es un chaval excepcional, ¿no? Entonces, es que para mí la clave para llegar lejos hay un porcentaje alto de eso, ¿no? De ser humilde, de ser un trabajador y de ser una buena persona. Puedes llegar sin serlo, pero creo que ayuda más ese camino. Y es un chico que nosotros tiene contrato, que contamos con él, aunque sea americano, y bueno, que tengo mucha ilusión por debutar con él en ACB y, y que lo haga bien, porque es un chaval que se lo merece. Para mí fue el primer nombre que pedí cuando, cuando entré en Betis, pero no había opción, no había opción, porque no se planteaba él.
jugar en Primera Fed. Y cuando estábamos terminando el equipo y me llamó Armando, que es el director deportivo, oye, Marc se plantea jugar en Primera Fed y estamos con el tema de Benítez, ¿a quién prefieres? ¿A Marc o a Víctor Benítez? Y dije, a los dos. Y luego salió la opción porque lo de Víctor, como estaba en la Olimpiada, iba más tarde y había la opción de fichar a Marc y lo fichamos. Y luego ya el Presi ahí dijo, dejadme a mí hacer lo de Víctor porque tiene buena relación con Víctor y bueno, pero fichamos a Marc. Qué interesante. Sé que todavía es muy pronto, pero ¿cómo afrontas esta próxima temporada? Ahora es momento de desconexión, pero ¿cómo la afrontas? ¿Qué tienes en mente? Bueno, no es momento de desconexión, todo lo contrario. Mira, aquí tengo el ordenador en el lado izquierdo y bueno, estoy como estaba trabajando antes, ¿no? En el lado izquierdo el ordenador y en el lado derecho tengo el iPad y así voy compartiendo pantallas. Eh, bueno, ya me he creado una carpeta en mi ordenador, en mi correo electrónico de Betis 24 2526, donde voy metiendo los correos de los agentes con jugadores. Ya antes de ayer, que tuvimos la recepción, estuve hablando con el editor deportivo, un día después de la Final Four. Ahora, mientras está hablando contigo, ha entrado una llamada de él. Bueno, pues ya estamos trabajando, pero bueno, queda mucho. Lo primero es tengamos el OK de la ACB, pero eso no va a hacer que estemos esperando nosotros a tener ese OK para trabajar. Ya estamos con la idea y a empezar a construir el equipo, que es la primera parte más importante, ¿no? Eso es. Pues vamos a ir con la última pregunta. No te queremos entretener. Además, tú has dicho que tienes llamadas también. O sea que vamos a ir con una ronda de preguntas que son un poco más rápidas. Puedes matizar, evidentemente, pero bueno, allá vamos con ella. La primera, Gonzalo, ¿qué entrenador te ha marcado o ha influenciado más? Eh, Te voy a decir dos, ¿vale? El primero, Miguel Ángel Martín, porque fue con el primer entrenador que trabajé y me enseñó una cosa fundamental, que es que el baloncesto profesional no solo es baloncesto, que es la parte psicológica y eso. Y luego, debo decir Chus Vidorreta, ¿no? Porque ha sido más reciente y es un aprendizaje. Y no te sabría decir qué he aprendido de Chus, pero sé que cuando salí de allí, salí mejor. Gonzalo, ¿cuál ha sido? No vale la de este fin de semana, evidentemente, pero ¿cuál ha sido la victoria en tu carrera más complicada? Buah, pues mira, te voy a decir una que me viene ahora, porque lo aprendí en nuestro primer ascenso en el año 2000, que me dijo un jugador, le decía yo a Juanjo Ayuso, joder, Juanjo, ascender es la hostia. Dice, no, 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 ascender está muy bien, pero ganar un playoff de descenso, eso sí que es la hostia. Y mi primera temporada como profesional, o sea, como en Léporo, que fue a falta de 8 jornadas a Burgos, el equipo estaba, bueno, último, empatado con dos equipos más, y en aquella época había un play-out, y jugar el play-out estaba a 4 victorias de diferencia y quedaban 8 jornadas. Y ese último partido contra Hospitalet, en casa, que si ganábamos nos salvábamos directamente, o sea, evitábamos todo, el partido más complicado, ¿no? Porque encima era entrar en la liga y lo ganamos y nos salvamos, y ese creo que ha sido el partido más complicado. Y ahora, ¿cuál es la derrota más dura que has vivido? Pues la del COP, evidentemente la del COP, ¿no? El año de la pandemia, yo ya 8 años allí y el equipo descendió. Esa fue, sin lugar a dudas, la más dura, la más dura. El jugador que más te ha impresionado en directo. Ostras, qué buena. Espera, espera, déjame que piense. Físicamente, Yabusel, porque es increíble. O sea, físicamente cuando lo ves directo no es lo mismo que en la tele. Y, ostras, de jugar, bueno, quizás el que más me ha impresionado ha sido Marcelinho Huertas, ¿no? Porque lo he podido vivir un año entero y que un tío de 41 años sea capaz de hacer lo que hace, puede ser a nivel de juego. Y luego a nivel personal, ha habido chicos que Salva Arco, Guille Rejón, Pedro Rivero, eh, Rafa Huertas, Aaron Dornekam, Bruno Fittipaldo, que son tíos que dices, joder, pero ¿cómo puedes tener Víctor Benítez, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser así? Ya sé por qué eres tan bueno y por qué has llegado tan lejos. ¿Qué cancha recuerdas como la más complicada de jugar? Bueno, donde más me ha impresionado fue el año pasado que fuimos a jugar a Turquía, que Joder, más el nombre, hombre. Ahora, que estuvieron 1 hora antes.
de pie animando, increíble. Pero aquí en España, bueno, quizás Palencia o el nuevo Breogán, ¿no? Cómo está Breogán, son dos canchas muy complicadas. ¿El jugador o entrenador más gracioso con el que hayas compartido equipo? El jugador, Rafa Huertas y Paco García, el jugador también, los dos más graciosos sin lugar a dudas. Y entrenador más gracioso que, bueno, pues no te sabría, a ver, entrenador más gracioso. Pues no te sabría decir yo ahora mismo. Alguno dirá que yo, ¿eh? Pero sí, sí, pero no sé, no te sabría decir ahora mismo cuál es el entrenador más gracioso. Yo me ría mucho con Miguel Ángel Martín por cómo era, pero no porque quisiera ser gracioso, sino porque hacía cosas graciosas sin quererlo. Pero no te sabría decir ahora mismo un entrenador el más gracioso. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Uf, pues de baloncesto, En general, de lo que tú prefieras. wow, sé feliz. Y el que más presión me ha dado, lo conté cuando ascendimos con el COP, mi mejor amigo en Madrid, con el que monté dos clubes. Bueno, cuando yo estaba en Melilla, le detectaron un cáncer terminal y yo me acuerdo que le dije, Antonio, llamándole, dime qué quieres que haga, si quieres que pida permiso al club, voy una semana allí a verte y estoy contigo. Me dijo, no quiero que vea, yo no quiero que me veas así, lo que quiero que hagas es que asciendas a CB. Y años más tarde, cuando ascendí con el COP, se lo dediqué a él. Ese fue el consejo o el mandato más que todavía me llena, ¿no? El otro día, cuando ascendimos, todavía su familia puso cosas en redes sociales que estaban allí y bueno, pues uno por emocional o por emotivo y el otro porque es ley de vida. ¿El mayor aprendizaje de tu carrera cuál ha sido, Gonzalo? Pues el darme cuenta que las cosas pasan y que no son definitivas, ¿no? Que las cosas pasan no son definitivas, que cuando crees que, pues lo que te decía, ¿no? Cuando lo del COP, joder, pues, o lo de, o lo que me pasó en Alicante, que mi carrera se iba al traste, pues no, ¿no? O cosas personales, ¿no? Relaciones que acaban, o cuando salí de Melilla, que, bueno, pues que yo estuve muy bien allí, que nos tenemos un cariño increíble. El gerente de Melilla estuvo el otro día también viendo y el presidente me mandó un mensaje súper bonito. Pues llegué a Orense y aquí, fíjate, me he casado y tengo una hija aquí. Pues nunca sabes, que la vida nunca sabes. Y para acabar, con todas las experiencias que has tenido y las que quedan por venir, pero con todas las que has tenido, ¿nos puedes contar una anécdota relacionada con baloncesto? Joder, te puedo contar algunas muy buenas, pero una que cuento muchas veces porque fue, bueno, una metida de pata increíble. Yo fiché en Guadalajara, el primer año de Guadalajara. Guadalajara era un equipo donde había gente que llevaba mucho tiempo junta, gente que había jugado en plata, habían descendido a EVA cuando yo llegué y tenían un feeling increíble. Era un grupo, buah, estuve 2 años con ellos y un club genial y unos chicos increíbles. Y entonces hicimos, antes de empezar la temporada, una cena, jugadores, staff y directivos, ¿no? Y después de la... veníamos con parejas también, mi novia de aquella época, y entonces luego fuimos a cenar y a salir a la cena me dijeron los jugadores, le dije a los jugadores, bueno, ¿y ahora dónde vamos? Y dicen los jugadores, a la miel. Y digo, vale, pues a la miel, a tomar. Entonces, los directivos con sus mujeres, hablo del año 2006 o así, dijeron, bueno, y dice, ¿ahora dónde vamos? Y yo digo, vamos a la miel. Y me dan dos directivos así, sí, sí, a la miel, venga, vamos allí, que allí se está genial. Y claro, y bueno, quedó así, ¿no? Y fuimos a otro bar, ¿no? Y como 4 meses más tarde, salgo del coche y iba para Madrid y paso por la carretera y veo la miel que era un prostíbulo. Y los jugadores me habían hasta esa broma y yo con mi novia delante diciendo a los directivos y a las mujeres, vamos a la miel. Claro, los directivos me miraban, las mujeres de los directivos me miraban diciendo, hemos fichado un golfo, un sinvergüenza. Y yo gritando a la miel, pero nadie me dijo lo que era la miel y me di cuenta 4 meses más tarde. Nunca pude explicar por qué era eso y eso se quedó ahí. Luego cuando Claro. se lo conté a mis jugadores, cuando me enteré 4 meses más tarde, llegué al vestuario, se lo dije, no podían parar de reír. Claro, porque además uno de ellos, uno de los jugadores, su padre era directivo y estaba su madre. Y claro, su padre nunca le dijo nada.
nunca dijo, oye, ¿tu entrenador? Y yo, pero ¿cómo? Pues mira, esa fue mi entrada en Guadalajara y aún así estuve 2 años. Por eso te digo, si alguien lo Increíble. escucha ahora, pues bueno, ya tiene una respuesta a esa situación. O sea que nada, Gonzalo, ha sido un placer tenerte por aquí. Ojalá pues se termine materializando en los despachos ese ascenso y bueno, y vaya todo bien porque te lo mereces. O sea que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a ti por esto, porque al final este tipo de entrevistas nos gusta mucho, porque hablamos de otras cosas. Los entrenadores tenemos mucho rollo y espero no haberme enrollado mucho, pero gracias por el interés. Nada, ha estado genial. Gracias a ti, Gonzalo, y nos vemos en próximos episodios. Un saludo. Saludo.